Padre Santo, te alabamos, te agradecemos, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, alabarte, contribuir en tu obra. Y te pido, Señor, que tú puedas hablar con nosotros. Necesitamos escuchar tu voz. Úsame como una herramienta para traer tu mensaje a cada corazón y que tu palabra pueda entrar, Señor, en la vida de cada cual y que podamos entender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría de compartir con ustedes hoy un texto de la Biblia que me gusta mucho. Algo que toda la Biblia me encanta. Pero es interesante, algo que me tocó mucho cuando yo leo, me toca. Y me gustaría de compartir con ustedes, que está en Mateo capítulo 14, versículo 23. San Mateo 14, del 23 al 33. San Mateo 14, del 23 al 33. Y yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a leer primero Mateo 14 y enseguida ya voy a leer Marcos 6, porque las dos historias, Mateo y Marcos, la escribieron y una completa la otra. ¿Está bien? O sea, vamos. Despedir la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Wow. Ahora por favor, Marcos 6 del 45 al 51. Marcos 6 del 45 al 51. Aleluya, qué historia, ¿no? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Qué interesante, ¿no? La Biblia es fantástica porque lo que nos dice es la verdad, es lo que pasó, lo que sucedió. ¿Y qué pasó ahí en ese día? Jesús fue al monte a orar y dijo a los discípulos: váyanse a la otra orilla del mar de Galilea, porque los voy a encontrar en Betsaida. Y ellos fueron, empezaron a remar con el barco. Y Jesús fue al monte a hacer ¿qué? Orar. ¿Jesús necesitaba orar? ¿Sí o no? ¿Jesús era Dios? Sí, siempre fue, nunca dejó de ser Dios. ¿Y Jesús necesitaba orar? ¿Por qué? Si yo soy rico, ¿para qué necesito dinero? Si soy muy rico, ¿para qué necesito trabajar? Si Jesús es Dios, ¿para qué él necesitaba orar? ¿Y? ¿Jesús oraba? ¿Sí o no? ¿Jesús oraba poquito o mucho?
mucho. ¿Sabe por qué Jesús necesitaba orar? Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Como hombre, ser humano, Jesús necesitaba orar, estar en comunión con Dios. ¿Te acuerdas que les dije primero sobre la tarjeta de débito que necesitas orar para poner al banco, para que cuando necesite la puedes usar? Igualito, por eso que Jesús oraba, para poner en el banco celestial lo que él iba a necesitar. Porque cuando Jesús llegaba a alguien enfermo, Jesús decía, un ciego, Señor, si quieres, puedes hacerme ver. Vea, puf, pasa la tarjeta, la visión. Ay, Señor, estoy con lepra, necesito ser sanado. Ok, la tarjeta, sea sanado ahora. Jesús oraba y dejaba en el banco celestial para que cuando fuera necesario usar, ya estaba ahí. Tenía dinero en la cuenta, digamos así, pero espiritualmente hablando. Y Jesús fue al monte orar. Y dice la Biblia que los discípulos estaban cruzando el mar, remando. Y me encanta lo que está escrito en Marcos, porque dice que ellos estaban al medio del lago, fatigados de remar. ¿Alguien aquí ya remó? El pastor yo sé que ya. ¿Alguien aquí ya remó? ¿O entonces ya corrió? El hermano Tony, yo sé que corría bastante. Una maratona. ¿Alguien aquí ya hizo una maratona, una pequeña maratona o algo parecido? Y estás en el medio del camino y miras, ya estás recansado. Y dices, wow, todavía me falta un tanto de que estoy en medio solamente. ¿Y cuántas veces tú y yo, en nuestras vidas, no en el barco, no en la carrera, pero en nuestras vidas normales, en el matrimonio, en el trabajo, en el dinero, en la salud, en la vida de uno mismo, una vez ya está cansado? No sé si ya pasó contigo, que trabajas, como dicen, ¿no? ¿Y cómo estás? Bueno, mucho trabajo y poca plata. No sé si ya pasó contigo. Estás trabajando, trabaja y nada. Y ves que vas a poder pagar y cuando llega el dinero ya va para otro lado. Y qué cansancio de vida. Y pasas trabajando y haciendo en la casa y la familia y todo. Y uno está cansado, afatigado. Jesús dijo, venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y afatigados. Yo pensé que para venir a Jesús tenía que estar bien, arregladito, santo, lindo. Ahí Jesús me acepta. Te acepta igual. Y Él te dice, si estás cansado, afatigado, con problemas, ya hay unos que desisten de la vida. Yo no quiero ni vivir más. Si es para vivir así, mejor no vivir. Esos Jesús les dice, también, vengan a mí y os haré descansar. No sé cómo estás, repito. Yo puedo hablar de mí, que a veces estoy cansado de la vida. Pero pastor, ¿cómo usted, pastor, me hablas eso? Yo vine aquí para recibir una palabra de ánimo y usted habla que está cansado de la vida. Sí, no voy a mentir. Así como los discípulos estaban remando cansados, afatigados al medio de la noche. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué horas era la cuarta vigilia de la noche? Los judíos empiezan la noche a las 6 de la tarde y dividen en 4 vigilias. A cada 3 horas es una vigilia. O sea, de las 6 hasta las 9 de la noche, la primera vigilia. De las 9 de la noche hasta medianoche, la segunda vigilia. De medianoche a las 3 de la mañana, la tercera vigilia. De 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Dice la Biblia que ellos estaban a la cuarta vigilia, entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Pasáronse toda la noche remando
y dice que el viento era les contrario. Yo nunca remé con viento contrario, pero ya andé de bicicleta con viento contrario. ¿Ya andaste de bicicleta con viento contrario? De a pie va más rápido. Es complicado, te cansas. Y dice que toda la noche. No sé los que ya trabajaron por la madrugada. Yo ya trabajé 8 años por la madrugada. Y la peor hora es justamente de 3 a 5 de la mañana. Es la peor hora. ¿Quién ya trabajó por la madrugada sabe? El hermano ahí está así. Ya trabajó también, ¿no? Sí. La peor hora. La peor. De las 3 hasta las 5 de la mañana es la peor hora. Justamente en la peor hora, cuando estaban más cansados, ya pasaron todo el día trabajando, porque antes de eso estaba la multiplicación de los panes y peces. O sea, los discípulos trabajaron bastante, 5,000 personas, 5,000 hombres, o sea, como casi 20,000 personas trabajando, dando comida y después remando toda la noche. Estaban hartos, recansados. Pero lo lindo de la historia, que dice que ahí arriba, encima del monte, Jesús los vio que estaban cansados. ¡Ay, mi hermano! Jesús te ve cansado. Jesús te ve con problemas. Jesús sabe tus problemas. Jesús ve tu corazón. Jesús ve cuando no aguantas más. Jesús ve que la cosa está difícil. Jesús te está mirando. Tú no estás solo. No estás solo remando solo. Jesús te está mirando. Aleluya. Me encanta eso. Me encanta saber que Él me está mirando. Yo no estoy sufriendo solo. Venid a mí todos que estás cansados y cargados y lloras. Os haré descansar. Aleluya. ¿Vienen problemas en la vida? Sí. Pero Jesús te dice hoy que Él te invita a venir a Él, porque Él te va a hacer descansar. Y Jesús los miró, los discípulos, ahí encima del monte. ¿Y qué hizo Jesús? Fue a encontrarlos. Y Jesús se bajó del monte. Y se bajó del monte, empezó el agua. Y Jesús siguió caminando en el agua. Porque, ¿qué diferencia que hay entre tierra y agua? Para Dios no hay diferencia ni una. Y Él empezó a caminar encima del agua. Y cuando los discípulos miraron de lejos Jesús, ellos pensaron que era un fantasma. Y empezaron a gritar. Y hay algunos, bueno, ahí que se ve quién es macho, ¿no? Depende del grito. Si grita, ¡ah!, es macho. Si grita, ¡ah!, bueno, ni tanto. No sé cómo era el grito de ellos. Pero es verdad que estaban, cuando vieron el fantasma, empezaron a gritar. Y a gritar. Imagínate ver un fantasma. ¿Qué te parece ver un fantasma? ¿Ya vieron fantasmas? ¿Ya les pasó algo spooky, algo raro? Ver fantasmas. ¿Fantasmas existen? ¿Sí o no? Y ahora, en Halloween hay bastante fantasma en la calle, ¿no? Pero en la vida normal, ¿hay fantasmas o no? La Biblia habla de que vieron, estaban mirando, pensaron que era un fantasma. Si la Biblia habla de fantasma, ¿hay fantasma o no? Sí hay fantasmas. No de esos. Hay fantasmas. ¿Y qué son los fantasmas? Dice la Biblia que son espíritus perturbadores, que vienen a perturbar, a molestar. Pero pastor, ¿y ahora qué hago si yo veo un fantasma? Jesús les dijo, yo les doy poder para echar fuera demonios. La Biblia también dice, sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Sepa que hay fantasma, pero sepa que tú eres más fuerte que cualquier fantasma que pueda aparecer. Porque si tú estás, vamos a ver aquí, si tú estás en Cristo, tú dices al fantasma, sal de aquí. Si tienes cuenta en el banco celestial, primero. Si tienes cuenta, si tienes dinero ahí, si tienes poder, mucha oración,
mucho poder. Yo siempre digo eso. Si tiene poder ahí, fantasma, pasa la tarjeta, sale aquí, ¡puf! Sale al instante. Pero los discípulos estaban con miedo y empezaron a gritar. ¿Por qué no salieron corriendo? Porque estaban en la barca. Si no, iban a salir corriendo. Pero bueno, empezaron a gritar y gritar y gritar. ¿Y Jesús qué les dijo? Lindo lo que Jesús les dijo. Confiad, soy yo. No tengas miedo. ¡Wow! 3 cosas fantásticas que usted tiene que agarrarlas y poner en tu billetera, en el cuarto, plegalo en la nevera. La primera cosa que ves al día, Jesús te dice hoy. Primero, confiad. Confiad. Soy yo. No tenga miedo. Confía en Él. No sé lo que estás pasando, pero confía en Él. No sé la prueba que está pasando, pero confía en Él. No sé el problema que está pasando, pero confía en Él. Pero ¿por qué tengo que confiar en Él? Porque Él dice, soy yo. No hay otro en el mundo, sino solo Él. El nombre acima de todo nombre. La persona más fuerte del universo. El creador de los cielos y la tierra. Aquel que los demonios tiemblan cuando lo ven. Aleluya. Confíen en mí. Soy yo. Porque si yo confío en alguien, por ejemplo, a ver, yo necesito hacer algo y yo voy a llamar a alguien para acompañarme. A ver, ¿quién? ¿Qué puedo? Bueno, necesito, cuando necesito de algo, necesito de alguien a acompañarme. ¿Ok? Por ejemplo, si voy a luchar con alguien. Qué sé yo, voy a la guerra. Digamos, voy a la guerra. Y yo voy a la guerra y me voy con una cuchillita de esa. ¿Qué te parece la guerra con una cuchillita? ¿Está bueno? Nada más. ¿Puedo confiar en la cuchillita? No. Pero si yo me voy bien preparado, bien con armas, ¿puedo confiar en las armas que tengo? Bueno. Pero si voy con un tanque de guerra, puede meter tiro aquí que no hay problema. Bueno, algo para que podamos solo tener una idea. Que cuando Jesús dice, confiad, soy yo, usted puede confiar porque Él está contigo. Él te va a cuidar, Él te va a proteger y Él te va a ayudar donde sea. Y dice, no tenga miedo. Voy a repetir porque al final de cuentas la Biblia repite 365 veces, no tengas miedo. Y para ti hoy va una, no tenga miedo. Una para cada día del año, no tenga miedo. No tenga miedo. El miedo es algo normal de ser humano. El miedo puede ser bueno para el ser humano. Por ejemplo, si estoy en el alto de un predio y me ando a la orilla del predio y miro para abajo, la primera cosa que siento es miedo, porque el miedo me da para protegerme de caer. El miedo me ayuda. Si veo un incendio, está prendiendo fuego en un lugar y yo siento miedo. ¿Por qué? Porque para que yo no me venga a quemar. El miedo te protege, pero el miedo también te aleja de Dios. No ese miedo de estar ahí cerca, no ese miedo de ser quemado, no el miedo de ser pisado por un carro. Le digo el miedo de la vida, el miedo del futuro, el miedo de las cosas que te puede pasar, el miedo de estar, el miedo del mañana. Yo creo que el peor miedo que una persona puede tener es del mañana. ¿Cómo va a ser mañana? Mañana es lunes. La mayoría de nosotros vamos a trabajar mañana, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos el miedo. ¿Y cómo va a ser el fin de la semana? ¿Y cómo va a ser el fin de mes? ¿Y cómo van a ser las cuentas? ¿Y será que voy a poder?
¿Y cómo va a ser el miedo? El miedo de cuando uno está enfermo. ¿Y ahora será que me voy a quedar con algún problema? ¿Será que me voy a quedar sano? ¿Será que qué me va a pasar? ¿Qué puede pasar? Los miedos que pasamos. Pero Jesús te dice hoy, no tengas miedo. Aleluya. El miedo es la antife. Vamos a ver eso aquí. No hay cómo tener miedo y tener fe al mismo instante. No hay cómo. Pero vamos a ver. Bueno, entonces estaban ahí gritando, pensaron que era un fantasma. Jesús le dijo, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro le dijo algo. Señor, si eres tú, mándame que vaya hasta donde tú estás. ¿Está loco el tipo ese? ¿Está loco? ¿Qué le pasó? ¿Qué comió? ¿Dónde Jesús estaba? Encima del agua, caminando en el agua. Jesús, si eres tú, mándame ir a tener contigo. ¿Y Jesús qué le dijo? Hey, Pedro, calma, espérate. Yo soy Jesús. Tú eres Pedro. Yo soy Dios y tú eres ser humano. Yo puedo caminar en el agua, pero tú, come on, man, ¿estás loco? Calma, ya voy ahí, ya llego ahí. ¿Eso que Jesús le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué imagina tu corazón? Y a veces pensamos, no, estás pensando demasiado alto. Estás soñando demasiado. No, estás fuera de lo normal. Bueno, por eso el nombre es sueño. Porque el sueño no puede ser normal. Si sueño es normal, es solamente un pensamiento. Pero ese es sueño. ¿Y qué sueñas tú? Pedro estaba soñando en la hora de ir a andar en el agua. ¿Y Jesús qué le dijo? Ven. Me encanta esa historia porque es algo sobrenatural. Algo que es para ti y para mí. Porque a veces cuando leemos la Biblia pensamos que, eso aquí era para Pedro. Eso fue Jesús, eso fue Abraham. Pero la historia de esa es para ti y para mí. Y Jesús te dice, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Salió de la barca y fue. La barca. Mira, había una tempestad, había una tormenta, el mar estaba revuelto, el viento estaba fuerte. ¿Cuál era el lugar más seguro para estar? Adentro de la barca. ¿Y Pedro qué hace? Sale de la barca. Porque Jesús se le dijo, ven. Y él salió. Pedro podía ir nadando. Ven. Y Pedro, ¡cha! ¿Podía o no podía? Sí, sería lo más normal. Jesús, que yo vaya hasta ti. Yo creo que Jesús hasta pensó que iba nadando. Porque se nada, normal. Pero él fue caminando. Y caminó encima del agua. Pedro, es increíble. Yo me quedo pensando. Porque eso aquí, repito, no es solamente para Pedro, es para ti, para mí. Jesús dijo, mira, en Juan capítulo 14, versículo 12 y 13. De cierto os digo que el que en mí cree en las obras que yo hago, también las hará, y mayores que esas hará, porque yo voy para el Padre, y todo lo que pedires al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 12 y 13. Jesús dijo que nosotros haríamos las mismas obras que Él hizo y hasta más grandes. Y yo me quedo pensando, mi Dios, qué increíble eso. Eso, mi hermano, no es una historita que está en la Biblia, no es algo que inventaron. Eso aquí es verdad. Pasó en verdad. Y puede pasar contigo. Puede pasar conmigo. Si usamos la fe, podemos salir de la barca
y empezar a andar encima de lo que pensamos que íbamos a morir en eso. Podemos ahora caminar por cima de lo que antes nos estaba matando. Podemos andar por cima de los sueños y verlos realizados. Podemos andar por cima de lo increíble afuera de lo normal. A veces nos prendemos a lo normal, nos prendemos a lo natural, nos prendemos a lo que es así, pero con Cristo no. Con Cristo podemos ir más allá. Con Cristo podemos ultrapasar las leyes de la física. Con Cristo podemos hacer todo. Y lo que más a mí, por lo menos lo digo a mí, lo que más yo tengo miedo de mí mismo, de quedarme sentado en la barca, soñando. Porque creo, de esa historia toda, lo peor de la historia fueron los otros 11. Habían 12 discípulos. Pedro salió de la barca y los otros 11 mirando. Oh, salió de la barca. ¡Wow! Va a tener coraje de eso. Es loco el tipo ese. Mira, no hagas eso, Pedro, no hagas. Venga, Pedro, estás loco. Venga, Pedro. Yo creo que hablaron para Pedro. No hagas eso, Pedro, estás loco. No hagas. Y mirando, mira, está caminando. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. ¡Wow! Congratulations, Pedro. Fantástico, Pedro. Qué bueno, Pedro. ¿Y tú qué hiciste? Me quedé en la barca mirando. Mi hermano y mi hermana, arriesgue salir de la barca. Arriesgue caminar por encima del agua. Arriesgue hacer algo que nunca nadie hizo en la vida. Arriesgue confiar en Dios, en la palabra de Él. Por tu palabra yo voy, no porque yo estoy loco, pero por tu palabra yo sueño, yo quiero caminar. ¿Puedo caminar en el agua? Sí, entonces quiero. ¿Cuántas veces nosotros no somos bendecidos por miedo de salir de la barca? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos más allá por miedo de lo que nadie nunca hizo? ¿Cuántas veces no experimentamos milagros en nuestras vidas porque ni pedimos? Porque eso es impensable. No, eso nunca voy a pedir a Dios porque... Otra cosa, a veces no pedimos a Dios porque pensamos, ¿en qué Dios va a ser glorificado en yo andar en el agua? Si fuera para hacer un milagro, sanar a alguien, si fuera para multiplicar comida, si fuera para hacer algún milagro, bueno, pero para andar encima del agua, ¿para qué? ¿Para mi satisfacción, un sueño que tengo? No, nunca voy a pedir eso porque, ¿para qué? Dios va a ser mejor o menor si yo camino en el agua. Entonces nunca voy a pedir. ¿Para qué? Un sueño que tengo. Ese sueño, no. Mi hermano y mi hermana, Dios te dice hoy, sal de la barca. Sal de la barca. Pisa en lo imposible. Haga lo que alguien nunca hizo. Vaya más allá de que alguien nunca ha ido. Haga eso. Y Pedro salió y empezó a caminar en el agua. Pero te pregunto, ¿el agua estaba así, calmita, como está aquí, como un lago, una laguna, como una pileta, como una piscina? No, dice la Biblia que las olas y el viento estaba fuerte. Y dice que mirando Pedro a las olas y viendo el viento, tuvo miedo y empezó a hundirse.
Él sacó los ojos de Jesús y empezó a mirar a la vuelta de él. Cuando sacamos los ojos de Jesús y empezamos a mirar lo que está a nuestro alrededor, ahí empezamos a hundir. Si vienes a la iglesia y te sacas los ojos de Jesús y empiezas a mirar uno, mirar a otro, mirar al pastor, mirar lo que sea, vas a empezar a hundirse. Y como dice el apóstol Pablo, mirando para Jesús, autor y consumador de la fe, dejando las cosas que para atrás se quedan y mirando lo que está delante de mí, prosigo al blanco, porque tengo un proyecto, tengo para dónde ir. Que tus ojos estén en Jesús, en nadie más. Y empezó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, empezó a gritar, Jesús, ayúdame. ¿Y qué hizo Jesús? De pronto, Él siempre está. De pronto, le tomó por la mano, lo levantó y le preguntó algo. Sí, gracias. Thank you, brother. Thank you. Después de la pandemia, mi garganta nunca más fue la misma. Pero bueno, tiene agua. Eso es lo bueno. Cuando Jesús le agarró, Jesús le preguntó algo. ¿Por qué tuviste miedo? Wow. No hay como tener miedo y tener fe al mismo instante. O tenemos fe o tenemos miedo. Y te pregunto, ¿qué es lo que más tenemos? ¿Fe o miedo? Yo pensé que era solo yo. A ver, no, creo que alguien habló más alto que los otros. ¿Qué es lo que más tenemos? ¿Fe o miedo? Miedo. Increíble. Pasamos la vida con miedo. Parece que somos lauchas. Lauchas, camundongo. Ratito. ¿Ya viste? Un ratito, un ratoncito. ¿Ya viste el ratoncito? No sé si ya viste el ratoncito. Cuando está en el... ¿Qué hace? Está en el hueco ahí. Mira. Y entra. Y mira. Y cuando ve que está bien, sale corriendo. Miedo. Y si hay un ruido, ya se esconde. Vive escondido. No somos ratitos. No somos bichitos. Hay varios bichos que están con miedo. Y a veces nos pasamos la vida entera con miedo. Y era para pasarse la vida entera con fe. Confiad. Soy yo. No tengan miedo. Aleluya. Porque si confiamos en Él, si sabemos quién Él es y no tenemos miedo, mi hermano y mi hermana, vamos a hacer milagros más grandes que Jesús hizo. Aquí está Juan capítulo 14 versículo 12. Ustedes harán obras más grandes que yo hice. Aleluya. Y todo que pedir al Padre en mi nombre, yo haré. ¿Y cuál es el secreto de eso? Pastor, ok, usted habló y es para mí. Y yo recibí esa palabra para mí. Ok, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo pongo en práctica esa palabra? ¿Cómo puedo usar mi fe? ¿Y cómo puedo dejar el miedo aparte y hacer cosas más allá de cualquier otra persona en el mundo nunca hizo? ¿Cómo hago eso? Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 14, versículo 7. San Juan 15, 7. San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permaneceré en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! Te está dando la tarjeta con la contraseña para usar como te dé las ganas. ¡Wow! 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 Vamos al final. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién quiere que eso te pase en tu vida?
yo quiero. Pedid todo lo que quiera y será hecho. ¡Wow! Yo quiero eso. ¿Será que eso es solo para quien es pastor? ¿Será que eso es solamente para quien tiene más de 30 años de iglesia? ¿Será que eso es solamente para quien es santo, santísimo, extra santo, super santo? No. ¿Para quién es eso? Vamos al inicio. Si permanecéis en mí, yo tengo que estar en Él. Interesante, ¿qué es el que no es permanecer conmigo? A ver qué. Ok. ¿Esa agua está conmigo o está en mí? Está conmigo. Yo puedo estar con Jesús. Yo puedo venir a la iglesia. Yo puedo ser cristiano. Yo puedo venir a la iglesia. Yo estoy con Jesús. Estoy con la iglesia. Pero la palabra es, si permaneces conmigo o en mí. Esa agua está conmigo. Y ahora, está en mí. Está dentro de mí. Hace parte de mí. Así que Jesús te dice, aquel que quiere permanecer en mí. ¿Y cómo yo puedo estar adentro de Jesús? Porque no es estar con Jesús, estar en Jesús. Y es en español, es en portugués, es en inglés, está la misma. Aquel que está en mí. ¿Cómo puedo estar en Jesús? Con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con una vida de consagración, con una vida de fe, con una vida de santidad, santificación, estando siendo fiel a Dios, yo voy cada vez estando más en Jesús. Si permanecéis en mí y si mis palabras permanecer en vosotros. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, ¿esa Biblia está conmigo? ¿Sí? ¿Y cómo yo puedo estar adentro de la Biblia? Porque mis palabras permanecer en vosotros. ¿Cómo yo puedo estar adentro de la Biblia y la Biblia dentro de mí? ¿Cómo puedo? Solo hay una forma. Si abro tu cabeza y la enfío adentro, así es. No hay cómo. No hay cómo. No hay cómo, por más que yo sepa de la Biblia, que la Biblia entre adentro de ti. Solo hay una forma. Cuando agarras la Biblia, la abres y la lees. O la escuchas. Hoy día hay aplicativos en la internet, en el celular, que escucha. Si permanecéis en mí y mi palabra está en vosotros. ¿Se acuerda que le dije al inicio? Si tienes la tarjeta, si tienes la contraseña, el PIN number, pero necesitas de dinero en el banco. Si mi palabra está, permanecéis en mí y mi palabra en vosotros. Si tienes dinero en el banco celestial, si tienes una vida de santificación, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de leer la palabra, ¿tienes todo? Sí tengo. Ponga el pie afuera de la barca. Ponga el pie afuera de la barca, que haga lo que sea, que salga volando. Pide a todo lo que quiera y os será hecho. ¡Aleluya! Mi hermana, te estoy dando aquí la clave. Te estoy dando el secreto para una vida sin límites. El secreto para una vida sin límites. ¿Y cuántos quieren tener una vida de victoria, de bendición, de milagros sin límites? Amén. Ay, pastor, yo prefiero estar en la barca. Ok. Nada. No hay problema. No hay problema. Está en la barca. Y hay unos
pastor, eso de orar, consagrarse, tener santidad y tal, eso es muy complicado. Si no hago nada de eso y estoy en la barca, ¿voy a ser salvo? Sí. Los que estaban en la barca, cuando Jesús llegó, se paró la tormenta y ellos fueron salvos y fueron a la orilla. Problema ni uno. Hay muchas personas que eligen tener una vida cristiana en la barca, tranquilita, normal. Pastor, yo no quiero tener trabajo. Yo quiero venir a la iglesia, escuchar la palabra y ya, suficiente para mi semana. Ya estoy bien. Ok, mi hermano, sigue en la barca. Pero si tú quieres poner el pie fuera de la barca, si quieres experimentar milagros en tu vida, ahí está el secreto. Que tú puedas experimentar milagros, que tú tengas una vida extraordinaria, una vida afuera de la barca, una vida andando encima del agua, porque eso es lo que yo quiero. Yo no quiero tener una vida normalcita, yo quiero ir más allá de mis sueños, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti y contigo para que esos milagros puedan ser hechos en nuestras vidas. Aleluya. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos. Te glorificamos porque tu palabra es la verdad. Te glorificamos, Señor, porque tú dejaste esas historias en la Biblia para darnos ejemplos, Señor, de lo que podemos hacer en ti. Oh Señor Jesús, te alabamos, Señor, porque no solamente tú lo hiciste, no solamente Pedro, pero tú dejaste para todos nosotros, Señor, la posibilidad de los milagros. Te pido, ayúdanos, Señor, ayúdanos para que podamos seguir siendo fiel a ti. Ayúdanos para que podamos tener una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de santificación. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver, experimentar y vivir lo fantástico, lo imposible, el milagro que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, bendícenos, Señor. Es lo que te pedimos. Danos una semana de tu gracia, de tu victoria, que podamos siempre estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por siempre. Y todos digan amén. Que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús.